ucraniano. En la W, los candidatos. El hombre que va liderando las encuestas dentro del pacto histórico se llama Gustavo Petro, pero no solamente dentro del pacto histórico, lidera todas las encuestas de intención de voto en distintos escenarios y en encuestas hechas por sus propios contradictores. Le doy la bienvenida en esta que es nuestra última entrevista, ya a puertas de la elección del domingo, deseándole mucha suerte a él y a su colectivo. Senador candidato, bienvenido a la W. Julio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? A todas las y los oyentes y aquí los colegas periodistas suyos que están en la mesa, un saludo muy especial. ¿Cómo se está cuidando la voz? Ahora me mejoró. Ayer estaba... Es que lo oigo muy cascado. Sí, ayer estaba peor. He hecho más o menos unos 40 o 45 discursos en plaza pública. Hace 4 años ya estaría afónico, digamos, ya he superado un problema que era el reflujo, que es mortal para... Eso me enteré en medio de las campañas. Me consta. Sí, y entonces ahora me siento un poco mejor, pero la voz sí está agotada ya. Candidato, yo lo voy a sorprender porque pues vamos a hablar de todos los temas, de esas preocupaciones que hay, por ejemplo, del sistema electoral, preocupaciones que usted ha planteado sobre lo que va a pasar con el conteo de votos, con la registraduría, propuestas suyas tan agresivas como la del tren que ayer fue noticia, por supuesto. Fue tendencia. Fue tendencia su tren. Vamos a hablar, por supuesto, de los escenarios políticos que usted podría enfrentar. Pero antes yo quiero hablar de Dios. Ajá. Usted tiene una relación con Dios que me gustaría que la explicara un poco a nuestra audiencia. Usted ha dicho que Dios es luz, que le da fuerza positiva, que es la fuerza de su vida. Usted, pues, el amor de su vida es su esposa, sus hijos, su entorno familiar, pero que Dios le ha dado mucha fuerza. ¿Cómo es esa relación suya con Dios? Yo pienso en términos de energías, ¿no? Yo fui estudiante en un colegio público, en La Salle, de Zipaquirá, que fue donde estudió García Márquez a propósito, mucho antes que yo, obviamente, y allí el colegio estaba bajo administración de los curas lasallistas, que me enseñaron todo en la secundaria, las diversas materias, uno muy joven, que está ahora muy cerca del Papa, en Roma, Medina, el apellido del, en ese momento muy joven, jovencísimo, era el que daba la clase de filosofía, y por ahí me interesé, él era teólogo, me interesé, digamos, porque él hablaba de la teología de la liberación, y era una cosa extraña, porque los demás curas viejos eran franquistas. Estaba Franco vivo aún, y a mí me encantó, digamos, por ahí me metí a estudiar un poco. Él una vez pintó en un tablero, yo era muy bueno para las matemáticas, entonces él pintó una fórmula, que era la enésima potencia, y él dijo, la enésima potencia es el número, y el número en teología es Dios. Y entonces ahí me sorprendió bastante, porque claro, la enésima potencia es infinito. Y desde ahí he hecho cábalas, digamos, de vez en vez, no públicas, porque en la política no debe uno inmiscuirse mucho en el tema religioso, que es libre para la gente. La libertad de culto es un principio que nosotros pusimos en la Constitución, que no estaba antes, en el 86. Y por eso no es bueno que un dirigente político, digamos, se guíe demasiado por principios, personalmente sí, pero no públicamente, porque induce a una especie de constricción religiosa. Pero yo identifico la palabra Dios, que tiene diversas connotaciones en las religiones también diversas, con eso, con infinito. ¿Y qué es lo que uno ve como infinito? Desde la cortedad de un ser humano, en un planeta infinitesimal en todo el universo que es la Tierra. Pues la luz.
es lo que uno ve de infinito. Las luces que miras en las noches son incluso de entes que ya murieron, que ya no están ahí, pero te llega la luz, es decir, es una forma de vivir después, digamos, de los hechos. La luz viaja eternamente, hasta donde sepamos, infinitamente. Y allí está codificado todo. Todo lo existente está codificado allí. Solo que nosotros no podemos descodificar. Podríamos, si eso lo pudiéramos hacer, podríamos conocer todo. Pero eso es un absurdo para el ser humano. Si está todo, y es lo infinito, es energía pura, y sustenta todo, pues eso equivale a Dios, en mi opinión. Es el mismo concepto. En el camino de esa relación con Dios y esa luz, ¿en algún momento usted, después de que salió del colegio, volvió a misa? No, sí, yo he ido pues, a ritos religiosos, que no es que sea muy, muy fan del rito religioso. Prefiero hablar con un sacerdote, etcétera, y con pastor. Hay gente, digamos, muy preparada en esos, que el rito es, bueno, hace parte de tradiciones y a veces, pero sí voy a misa de vez en cuando en ciertas circunstancias. ¿Se ha confesado, por ejemplo? La primera comunión, me confieso a mí mismo. Uh-huh. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Están bautizados? ¿Usted está casado por la iglesia? Yo siempre dejé que ellos decidieran, no impuse eso. Y también porque no creo que un padre deba imponerle al hijo ni siquiera la religión. Ellos, de acuerdo a su entorno, a sus momentos diferentes a los míos que viven, han decidido el bautismo y yo he aceptado en la Iglesia Católica, obviamente. Y tienen su espiritualidad y su religiosidad. Varían en el tiempo, pero se van volviendo más libertarios, los hijos se van volviendo más libertarios, o por lo menos yo he querido que sean así. Cuando usted estuvo con el Papa... Tengo una familia igualitaria, llaman eso. Cuando estuvo con el Papa, que fue otra de los golazos de su campaña, ¿usted sintió alguna energía especial cuando estaba con él? Porque muchas personas sienten algo cuando están con el Papa. Hay momentos, no solamente con el Papa, unos 3 o 4. No es que sean muchos, digamos, pero sí hay unos momentos en donde uno siente una determinada energía. En el caso del Papa, porque ellos aceptaron la entrevista, hubieran podido decir no, o después, o si es presidente, entonces como jefe de Estado, tal, pero la aceptaron. Ese es un mensaje, digamos, interesante, porque hemos coincidido con el Papa. El Papa ya me había invitado, siendo alcalde, a una conferencia grande que hubo de alcaldes, como 300, con Jeffrey Sachs, un economista muy importante, sobre el cambio climático, y ya coincidíamos en el tema. Él ya percibía en mí una persona pues que podía ser importante en liderar la lucha contra el cambio climático en América Latina. Él es latinoamericano, entonces yo la encíclica Laudato Si, que la he leído, no sí que la he leído, sino Laudato Si, la he leído, y la otra, Fratelli Tutti, es una pieza magistral, y eso se le dije al Papa. Yo leí su encíclica y me parece una pieza magistral porque, digamos, es una bandera política y espiritual para defender lo que estamos hoy defendiendo, que es la vida. Ni más ni menos que la vida no solo de una sociedad, sino la vida de la humanidad dentro del planeta Tierra. ¿Yo qué sentí? Él me cogió la mano en algún momento. Y dije, pues aquí voy a concentrarme en qué siento en la mano. Y sí, sentí, yo lo que sentí es, este hombre es un hombre bueno, es un hombre justo. Él me dijo, no debo decir muchas cosas, pero entre las cosas que me dijo que puedo decir públicamente, él me dijo, ama a tu pueblo.
Y yo le dije, todo lo que he hecho no ha sido sino por amor a mi pueblo. Y después entramos ya en unas conversaciones más concretas que en otro día comentaremos. Pero sí sentí esas energías. Ahí, en ese momento hay una energía. En el sitio había un cuadro muy bonito, no del contemporáneo, no sé de quién, y era una pareja besándose, lo cual me pareció interesantísimo. Me gustó. En la biblioteca del Papa. Eso es un salón ahí, pero era una pareja, era muy bonito el cuadro, era una pareja besándose, que es el amor, ¿no? El amor. Mire, y hablando del amor y del derecho a la vida, esta relación suya con Dios lo llevó a crearse un interrogante, por ejemplo, sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional en la libre decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. Usted ya había hablado de las 3 condiciones que antes había para suspender el embarazo, pero prácticamente esto abre la puerta para que se interrumpa el embarazo si llegara. Muy pocas llegan a eso, y si llegan, muchas de ellas llegan porque no las atendieron, porque no encontraron un médico, una cita. Es el 1 o el 2% que llega a los 6 meses de embarazo, y sin embargo, pues eso ha resultado inaceptable para la sociedad colombiana, hay que decirlo así. Esa relación suya con Dios, con la luz, con el Papa, ¿le hizo pensar o cambiar de opinión sobre el tema del aborto a los 6 meses? Yo no recuerdo si fue primero o después, las fechas las tengo un poco confusas, pero ahí tengo un elemento que es conflictivo dentro de mí y también ha desatado controversia hacia afuera, incluso en los círculos más cercanos. Mi hija es feminista, mi hija Sofía es feminista. En cambio, mi esposa es conservadora, viene de un ala muy conservadora costeña. Pero, digamos, ¿el conflicto en qué consiste? Pero no baila como conservadora. Yo no sé si los conservadores bailan mejor que los liberales, por lo menos ahí he aprendido. Tiene buena profesora. Sí, primero ser hombre, porque es que al ser hombre hay ya un conflicto, porque es un tema que debería ser decidido por mujeres. Fíjese que en la Corte Constitucional, al final quienes deciden son los hombres, el conjuez, hombre, y las mujeres no fueron, en general, votaron fue en contra, que tiene que ver con que hay una agenda conservadora en la mayoría de las mujeres colombianas, que tiene que ver con el miedo al cambio. Bueno, no me meto mucho en ese asunto, pero es parte de la exploración de una campaña política. Pero el ser hombre ya lo inhibe a uno, digamos, de la capacidad de decidir. Ahora sí soy hombre y al mismo tiempo presidente y ya me toca es decidir cosas. Pues obviamente estoy en un conflicto. ¿En un conflicto por qué? Porque todo el programa de gobierno se ha hecho alrededor, y esa va a ser la consigna central, de la vida. La Colombia, potencia mundial de la vida. La vida en todo el sentido, incluso en la economía, en la sociedad. Todo este tema del cambio climático tiene que ver ni más ni menos que con la vida, la descarbonización de la economía, la seguridad alimentaria, etc. El tema, obviamente, son 2 tragedias al mismo tiempo. Este tema coloca a la mujer ante 2 tragedias al mismo tiempo, porque nadie es pro aborto. Ninguna mujer se pone contenta por ese hecho. Es 2 tragedias. Una es abortar y otra es tener el hijo no deseado. El hijo no deseado va a vivir unas circunstancias en su existencia anómalas, horribles. Y parte del, digamos, lo que pasa a las sociedades tiene que ver con eso. En Colombia hay muchos hijos que no fueron deseados, abandonados por el padre en primer lugar. 5.800.000 mujeres solas, de 15 millones de familias. O sea, de 15, 5.800 son mujeres solas. Es decir, el concepto de familia ya se ha degradado en Colombia.
a pesar de tanta laraca conservadora, lo que han hecho en sus políticas es destruir o ayudar a destruir lo que nosotros llamaríamos un hogar. Ahora, esas mujeres con hijos no deseados, luchando como en un sifón que lo atrapa la pobreza, pues esa es una tragedia, y la otra también es el aborto. Entonces, ante esas dos tragedias, ¿cuál se escoge? Pues la mujer decide. Esa es mi opinión. La mujer decide. Lo que puede hacer un Estado es ayudar a la mujer, no a que tome tal o cual decisión, sino que cualquiera que sea la decisión, ella tenga el soporte. Pero si la decisión es tener hijo, y como las 5.800.000 madres cabezas de familia, el Estado tiene que ayudar a esa mujer. Por eso he hablado de la renta, del ingreso vital para ese grupo. Pero si la decisión es abortar, no tiene por qué ir presa, no tiene por qué tener el riesgo de muerte, que es lo que sucede pues hasta la sentencia. Pero hablemos de los 6 meses. El tiempo. Sí. El Congreso tiene que decidir, ¿no? Uh-huh. Y es el Congreso que se elige el domingo. Yo tengo mi conflicto, lo voy a confesar, pero voy a crear un consejo de mujeres que determine la política si somos gobierno. O sea, pero ¿a usted hay algo en el corazón que le dice que no está de acuerdo? Yo pienso que los 14 semanas, yo estoy de acuerdo en que se despenalice el aborto, primero. Okay. No porque sea pro aborto, sino porque creo que la mujer no debe ser criminalizada por eso, y para cuidar su vida. Segundo, creo que el Estado debe buscar las condiciones para que el embarazo no deseado no suceda. Eso es poder a la mujer, es poder a la mujer, es castigo al hombre irresponsable, es educación y mucha educación sexual, es superar la pobreza. Pero 24 semanas no. Yo pienso que el tiempo, digamos, que una mujer tiene para decidir pueden ser 14 semanas. Que además fisiológica, bueno, ahí hay unas teorías más de biólogos, de científicos que dicen en qué momento un feto es un ser humano. Esa es una discusión dificilísima. Pero hay una ciencia que establece una fecha. ¿En qué momento es un ser humano? El conservatismo piensa que desde el inicio, uh-huh, incluso desde el acto mismo sexual. Pero mire, candidato, un oyente podría estar pensando, Gustavo Petro está diciendo lo que está diciendo porque en este momento está arropado por un importante caudal de votos cristianos o católicos. Hay muchos católicos y muchos cristianos que no aceptan ese tema, piensan como usted. Y de pronto si él se mete en lo de las 24 semanas, pues ese caudal electoral se vería afectado. Porque Gustavo Petro de hace 4 años no sabemos si pensaría lo mismo. Sí, pero es que un dirigente político no debe pensar maquiavélicamente en votos, exclusivamente. Obviamente, pues ese es el factor de la decisión del poder. Sino lo que plasma es un ideario. Puede concordar o no con las mayorías. Yo he estado en minoría hasta la fecha. Solamente gané en Bogotá una vez y no era una mayoría absoluta. O sea, nunca he estado que tengo que cambiar mi pensamiento porque la mayoría piensa así, cuando la mayoría era uribista, que por más de una década, y era muy difícil. Yo fui minoría, uh-huh, y no me avergüenza. Y yo sabía que era minoría, muchas veces yo estaré hablando aquí solo en el Congreso, y el resto en contra. Pero eso a mí no me obnubila, no es que hoy creo que hay un programa que ha coincidido con un querer de las mayorías y por eso las encuestas salen así. En este tema sé que la mayoría de las mujeres están en contra del aborto. Sé que los hombres no deberían estar opinando demasiado sobre el tema, como yo lo estoy haciendo. Sé que las feministas tienen razón, en el sentido de que no puede haber una criminalización sobre la mujer por el aborto. Hay más
mujeres procesadas en la justicia colombiana por abortar que hombres por violar. Y ya ahí usted tiene un Estado machista y una sociedad machista. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí. Ahora, lo mejor que le puede pasar a una sociedad, porque estábamos ante dos tragedias, es que se haga todo lo posible para disminuir al máximo el embarazo no deseado. Punto. El embarazo no deseado no es una expresión de libertad para nadie, ni para el hombre, ni para la mujer, ni para el niño que está allí. ¿Y cómo se disminuye el embarazo no deseado? Con oportunidades y poder para la mujer, y con una educación sexual a profundidad y eficaz en todo el sistema educativo. Entre más próspera la sociedad, menos embarazos deseados, no deseados hay. Eso lo ves en las estadísticas. Donde hay aborto, entonces el aborto puede disminuir el número. Y por eso he planteado, y me critican por ello, que una sociedad sí debe plantearse en perspectiva la posibilidad de sociedades aborto cero, porque se vuelve cero el embarazo no deseado. Y solo se vuelve cero el embarazo no deseado si la sociedad es democrática, si es libre, si es educada, si es próspera, si la mujer tiene poder, si el machismo se ha restringido al máximo, si esa mujer decide en todos los términos de su vida, autónoma, con capacidades, con oportunidades. Y eso es lo que yo creo que hay que construir en Colombia. Candidato, usted habla de lo que le critican. A usted le critican inclusive algunos candidatos al Congreso y de la coalición de centro y de derecha. Han utilizado como elementos publicitarios lo que a usted le critican. Que supuestamente usted es castrochavista, que usted es en este momento de la guerra con Ucrania prorruso, que usted va a intervenir los bancos, que usted va a expropiar, que usted va a terminar con la estructura energética del país como viene funcionando. Y cuando uno va y mira las encuestas, encuentra las cifras que usted conoce mejor que yo. ¿Usted cree que la gente en la calle, ese 40% en promedio que usted tiene de intención, muy lejos del candidato que le sigue, es que se identifica con eso? La gente en la calle es castrochavista, es amiga de la expropiación, es amiga de la intervención de los bancos, de cambiar la estructura petrolera del país y de tantas cosas de las que usted habla. De cambiar la estructura petrolera del país es amiga. Pero de todo lo demás que usted ha mencionado, lo que pasa es que no cree en esa contracampaña. O sea, no les cree. Cuando la contracampaña, que es la que hace el uribismo, y se irradia por los medios de comunicación y por las redes, la mayoría de la población no le cree. Hay un núcleo que sí. Por ejemplo, yo he encontrado señoras que dicen que usted me va a quitar la pensión. Yo cuando he hablado de eso. Si antes, al contrario, estaba hablando de cómo darle un bono pensional de verdad a los 3 millones de personas de la tercera edad que no tienen pensión. Y cómo se logra entonces un 100% de cobertura pensional. Es decir, se vuelve realidad lo que dice la Constitución. O sea, esa no es la foto de la calle. La gente no cree cuando le dicen, no, es que Petro va a expropiarle la casa. ¿Para qué nosotros vamos a expropiar casas? Pero hay gente que sí cree en eso. Mira, usted estuvo hace poco en una minoría. Estuvo hace poco en una reunión, y por ser una reunión privada, ni más faltaba que voy a citar los nombres, pero estaban representantes mujeres de la sociedad, de la alta sociedad colombiana, de apellidos muy pomposos y representando grupos muy importantes, empresariales, históricos del país. Esas señoras se vieron con usted, son unas señoras muy queridas, muy conocidas, y pasaron con usted un rato, como lo ha pasado usted con mucha gente que no va a votar por usted. Esas señoras, ¿qué preocupación tenían con usted? ¿Cuál era la mayor preocupación que le manifestaron? No, la verdad fue esa reunión. Yo creo, la que tengo en la cabeza, pero no les vi preocupación.
Pero le dijo, oiga, usted, ¿es verdad que usted va a cerrar el Banco de Bogotá? Me invitaron ahí, en el sofá dejaron como un campito entre ellas y venga y se sienta aquí. Me senté en medio de ellas. Sí, digamos, porque no es que sea yo muy conocedor del jet set y esas cosas, pero No, estaba usted en la pepa del jet set. Es más, no entiendo cómo no ha salido una foto de ese almuerzo. ¿Cómo fue que llegué ahí? Sí. Pero no sentí mayor preocupación, la verdad sea dicha. Hay unas señoras costeñas, digamos, la cultura costeña es un poco diferente. Yo más tuve otras preocupaciones, pero de ellas no sentí preocupación ninguna. María Claudia Locutir también es costeña, ella fue ministra y hoy representa a un grupo de gremios. Yo he querido que usted acepte una pregunta de ella, de esa preocupación, porque aquí hablamos mucho de la cláusula Petro, es decir, que se están haciendo negocios en Colombia con una cláusula de que el negocio sigue adelante si usted no es presidente. Pero si usted es presidente, el negocio se cae. Y dijimos, pero es que esto, claro, cada cual hace un negocio y firma una cláusula que quiera, pero ¿esto es en serio? Y hablando con los gremios nos dijeron, sí, no, esto es en serio. Y las razones, pues son las preocupaciones. ¿Y ustedes le han preguntado eso a Petro o las preocupaciones son por lo que ven en las vallas y oyen por la radio? Doctora María Claudia, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un placer saludarlo a toda la mesa de trabajo y un gusto saludar al candidato Petro. ¿A usted qué le preocupa como para que un contrato de alguno de sus afiliados tenga la cláusula Petro? Yo creo que existe un temor y eso pues es conocido sobre el sector empresarial ante la llegada de la Casa del Anillo del candidato Petro por algunos comentarios y propuestas que se han realizado. Se habla más que de cláusula Petro es el uso del principio de autonomía de voluntad y eso pues prevé que ante un hecho futuro e incierto las partes pueden acordar que en el caso de darse las obligaciones del contrato terminaría. Entonces la pregunta más directa sería ¿qué podría decirle el candidato Petro a los empresarios para darle confianza que no es enemigo del sector privado? Candidato. Pues lo que he planteado en economía, que es donde se mueven los empresarios, es volver la economía colombiana productiva. Productiva significa agricultura, una política de industrialización, turismo y los servicios concomitantes. Un aparato productivo que genere riqueza, porque la única manera de generar riqueza en una sociedad es produciendo, es trabajando. El trabajo en el siglo XXI, que es más cerebral que muscular. Cuando hablamos de una economía de la vida nos referimos a eso. Cuando hablamos de descarbonizar la economía, nos referimos a hacer convivial la producción con la vida. Este es un tema de discusión mundial y obviamente provoca temores en algunos sectores, pero en otros muchas oportunidades. Colombia es una ganadora neta si se inscribe en la tarea de descarbonizar su economía. Ganadora neta porque tiene cualquier capacidad para generar energías limpias, que es la base de esa economía. Es decir, energías que no provoquen la crisis climática. El sol, el agua, el viento. Los tenemos por montón. Y eso significa una oportunidad inmensa. Colombia podría ser una exportadora de energía limpia, no de energías sucias. Claro, cuando yo menciono una frase así, entonces estoy abriendo una oportunidad. Muchísimos empresarios que saben de la energía solar, de los paneles solares, de la energía eólica, del mantenimiento de esos aparatos, de la transmisión de esa energía, de la capacidad autogeneradora de un hogar, por ejemplo. Pero yo creo que nadie está en desacuerdo en eso. Hoy el ministro de Minas nos contó desde Houston lo que usted está proponiendo. Un contrato, creo que Juan Pablo dijo que era con Dinamarca. Sí, señor, exactamente. Para un parque eólico en el Caribe. Un parque en el Caribe, La Guajira. Lo que usted ha hablado. Offshore, además. Es que la Guajira es una potencia de energía insospechada.
Lo que dice María Claudia es, bueno, pero ¿qué garantía tiene un empresario que firmó un contrato y que llega a Petro y el contrato puede perder validez? Bueno, digamos, las cláusulas que ponen entre particulares en un contrato, pues digamos, es entre particulares. Listo. Ahí no me puedo meter yo. El tema de contratos con el Estado, que es un tema diferente. Nosotros sí queremos explicar, digamos, unas conductas hacia adelante. Pero con particulares usted no se va a meter. No, porque ¿qué tiene que ver el Estado con contratos entre particulares? Doctor Cabal, desde FENALCO, usted nos dijo al aire, yo tengo una preocupación cuando hablamos de la cláusula Petro. Lo está escuchando el candidato Petro. ¿Cuál es esa preocupación? Bueno, muy buenos días, Julio, a usted, a todos los oyentes, y un saludo muy cordial también al candidato Gustavo Petro. Me place mucho poder dialogar esta mañana. No, básicamente lo que comentábamos era que pues en el comercio esa cláusula no se estaba aplicando, no somos amigos de ella, por supuesto, pero yo decía que si se estaba poniendo en duda que existiera es porque de pronto el candidato no le estaba generando la suficiente confianza al empresariado y a los inversionistas, y que en ese sentido creía que faltaba más, y esto se lo planteo, senador, candidato, es más claridad sobre cómo va a ser en caso de que usted sea presidente de su gobierno con relación al empresariado. Recordemos que el 93% de nuestro tejido empresarial son microempresarios, pequeños, medianos, generadores de empleo. Generamos el 90% del empleo formal en el país. El Estado solamente genera 1.300.000 empleos. Entonces, usted va a trabajar con los empresarios, usted va a trabajar con los gremios que lo representan, usted va a construir país en el supuesto que quisiéramos que este país superara la polarización y obviamente hubiera un gobernante para todos los colombianos. Nosotros vamos a dialogar siempre. Y vamos a proponer pactos, que es el siguiente paso después de un diálogo. ¿Dialogar para qué? Para pactar. ¿Para pactar qué? Unas transformaciones con esos pequeños y medianos empresarios que siempre hemos defendido, entre otras cosas. En el Congreso de la República, cuando se discutieron las normas estas de política anti-COVID en economía, yo fui el que propuse el que se ampliaran los niveles de subsidio a la nómina para el conjunto de la pequeña y mediana empresa para mantenerla. Duque no nos hizo caso. Duque metió la mayor parte del recurso a las 1.000 más grandes empresas y dejó quebrar 600.000. Y de esas 600.000 pequeñas empresas, 3 millones, sobre todo de mujeres, madres cabeza de familia, fueron a parar a la calle. Y cundió el hambre. Hoy Colombia es un país del hambre. Y entonces, digamos, la conducta mía respecto a la de Duque, por ejemplo, en un tema concreto, el apoyo a la pequeña y mediana empresa en tiempos de COVID, pues tuvo mucha más capacidad nuestra propuesta que la de Duque, que terminó fue quebrando 600.000 pequeños empresarios y empresarias en Colombia. O, por ejemplo, confecciones. Y es parte de las tareas que nosotros hemos propuesto. Confecciones tiene más o menos 1,5 millones de puestos de trabajo. Tenía 2,5 millones, ha perdido 1. Y ha perdido 1 millón de puestos de trabajo básicamente por una política de cero aranceles, de bajar aranceles y exponer esa producción a una competencia, en mi opinión, irracional, sobre todo de productos chinos. Yo lo que he propuesto es protegerla. Protegerla no es proteccionismo a ultranza, sino una política inteligente de aranceles. Pero ¿y cómo hace con los TLCs que ya firmó Colombia? Es que con China no se ha firmado TLC. O sea que su preocupación es toda esa tela que está entrando y confección de la China. Y sobre todo confección, porque es que la tela puede entrar, si una señora confeccionista empresaria colombiana la vuelve pues confección. Camisas, pantalones. Camisetas. Incluso, si las telas deberían bajar a arancel cero,
¿cierto? Precisamente para que se desarrollara la confección en Colombia, que es donde mayor valor agregado hay y por tanto más puestos de trabajo y más generación de riqueza. Pero ahí no se afecta al consumidor, candidato, porque es que una cosa es traer, voy a poner cualquier ejemplo, una camiseta traída desde la China o desde Indonesia, que en el comercio usted lo puede conseguir, no sé, por 10.000, por 15.000 pesos, y otra cosa sería esa misma camiseta producida en Colombia, en donde sí, usted genera valor, pero también cuesta más. Entonces un habitante de un sector popular ya no podrá comprarse la camiseta de 10.000 pesos, sino que tendrá que gastarse 30.000, y 30.000 pesos no los hay. Si ese consumidor es también un trabajador, una trabajadora, y la echan a la calle, ¿qué va a consumir? La economía no es así. La economía es que hay que crecer en producción. ¿Cómo bajan los precios relativos de las mercancías? Aumentando la productividad. ¿Y cómo aumenta la productividad? Aumentando la competencia y aumentando los conocimientos. Ese es el camino correcto. Pero si tú haces al revés, matas la producción, ni productividad, ni conocimiento, ni trabajo, ni riqueza, la sociedad queda convertida en lo que hay hoy, que la mayor parte de la población está en el rebusque, en un rebusque no productivo. La población aumenta la pobreza y aumenta en la pobreza el hambre. Y estás a punto de una hambruna. Ese es el resultado final de la política económica que hemos tenido hasta el momento. En un mundo de pobreza no hay empresarios. Y esto es lo que tiene que entender un empresario. En un mundo de prosperidad generalizada, lo que cunden son los empresarios. Lo que pretende el programa del Pacto Histórico es que cundan en Colombia millones de empresarias y empresarios con capacidad de emprender, no con retórica de emprender, sino con capacidad real, que significa capital, crédito, y entonces tienes que examinar. Pero es que ahí vamos a la máquina de la plata, que se suma al subsidio, por ejemplo, que usted ha propuesto para esas mujeres, para estudiantes. Uno se pregunta, entonces Gustavo Petro el 7 de agosto llama y dice a imprimir billetes que voy a repartir plata, en una amenaza como la que tiene el mundo, no Colombia, del tema inflacionario. ¿Cómo va usted a cubrir el hueco inflacionario con esa emisión de dinero para todo lo que nos está contando? Digamos, nosotros tenemos la balanza de ingresos y egresos. Cuando planteamos gastos, estamos planteando cómo financiarlos. No estamos pensando simplemente en gastos sin finanzas. En emitir y emitir. No, empezando porque el presidente no puede emitir. Constitucionalmente no es su facultad. La emisión la propusimos en tiempos de COVID, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Europa. En tiempos de no COVID, usted no puede acudir a esa figura permanentemente porque genera inflación. La inflación que hay hoy en Colombia no es por emitir. Y esa es una gran equivocación de análisis. Es una inflación de costos que se elevan porque se cayó el peso colombiano y esos costos son de productos importados, como los alimentos. Es decir, nosotros estamos padeciendo una hambruna porque importamos los alimentos, lo contrario de lo que dijo aquí nuestro colega. Por importar alimentos ante la caída del peso, porque dejó de fluir el petróleo y el carbón, entonces se disparan los precios de los alimentos importados y los insumos para producir alimentos en Colombia. Es exactamente lo que pasó en Venezuela. Ustedes querían comparar a Colombia con Venezuela, pues ahora es que hay que compararla. Ambas economías petroleras, más una que la otra. Ambas economías de puerto, exportan petróleo y con los dólares del petróleo importan todo lo demás. Se muere la economía productiva interna, la agricultura, el maíz, la papa, etcétera, el pollo, los huevos famosos, la camisa, el pantalón. No hay producción interna y viene un momento en que se caen los precios del petróleo o bloquean, como en el caso venezolano, y no tienes cómo comprar. Entonces se te cae el peso y todo lo importado se encarece y tienes hambre. Así de simple. Hambre en Venezuela, hambre en Colombia. Es el mismo modelo económico. Lo que nosotros hemos propuesto
es desconectarnos del petróleo y del carbón, precisamente para hacer crecer la producción interna, para industrializar a Colombia, si lo ponemos en esos términos. Pues mire, le escucha Bruce McMaster, él es el presidente de los industriales en Colombia. Bruce, buenos días, le escucha el candidato Petro y por favor plantéele cuál es su preocupación. Gracias, Julio. Buenos días a usted, a sus oyentes y por supuesto al candidato Petro. Hay que decir varias cosas sobre el discurso que el candidato plantea, que generan inquietud y que generan más preguntas. Por ejemplo, él hace referencia permanentemente a el incremento en productividad, que por supuesto es bienvenido en una economía como la colombiana, pero cuando uno solo se concentra en el incremento de productividad, es claro que puede terminar perdiendo empleos. Y tenemos que tener en cuenta todos que la generación de empleo, el cuidado del empleo actual, el celo que tengamos realmente en que las familias colombianas no pierdan su ingreso, tiene que ser una prioridad en este momento en Colombia. Cuando hace referencia a las empresas, se refiere con frecuencia a los emprendedores y a las pymes. No habla mucho de la empresa mediana, no habla mucho de la empresa grande, que además genera millones de empleos en Colombia y que de alguna forma pues es importantísima para el desarrollo de un país como Colombia. Es muy importante poder conocer cuál es su posición frente a la empresa mediana y la empresa grande en Colombia, que de alguna forma es la que nos va a permitir exportar, que nos va a permitir hacer innovación, que nos va a permitir apoyar al pequeño y al mediano empresario en cadenas productivas. Y también es muy importante que las empresas se sientan acogidas y se sientan bienvenidas en una economía como la nuestra, cuando uno justamente quiere hacer un llamado a la inversión extranjera. Entonces la pregunta realmente para él es cómo hacer realmente y qué posición tiene él frente a la empresa grande y mediana que se siente preocupada hoy en día, y qué posición tiene frente a la inversión extranjera que es necesaria para cualquier economía que quiera aumentar productividad o que quiera hacer inversión potente en términos de ciencia y tecnología. Gracias, Bruce. La pregunta es muy concreta. El discurso suyo en este programa y en su campaña ha sido muy concentrado, focalizado, pues en la mayoría de lo que dijo el propio presidente de FENALCO, en los pequeños empresarios. Pero fíjate la contradicción entre ambas preguntas, ¿no? Lo que dice el de la Andy es, no, todo eso está muy bien, pero ¿y qué va a hacer usted con los grandes? Sí, pero es que ese conflicto que hay entre los dos preguntas, pues sí tiene una pertinencia. Y es que en general los gobiernos se afincan en las grandes empresas y no en las pequeñas y medianas. Las dejan botadas. El pequeño empresario en Colombia tiene que luchar contra todo, incluido el Estado, que lo persigue además, lo persigue. ¿Pero usted qué va a hacer con los grandes? Entonces, no, yo sí soy claro, la mayor parte del empleo en Colombia está en la pequeña y mediana empresa. Por primera vez un gobierno va a estar con la pequeña y mediana empresa, que eso implica incluso cambios en la reforma, en los tributos, en los impuestos, porque no es posible que un pequeño empresario pague igual impuesto que un gran empresario. O sea, ¿va a apretar a los grandes? No, voy a aflojarle a la pequeña y mediana empresa en Colombia. Pero ese hueco hay que taparlo con los grandes. No, con capitales improductivos. Hay uno de los problemas, porque Bruce aquí menciona un tema económico, que es la productividad. Que dice que yo me afinco mucho en la productividad. Digamos, esa es la base del capitalismo, afincarse en la productividad. Es cierto que en economías altamente desarrolladas los incrementos de productividad pueden terminar en reducción de empleo, pero no en las que no están desarrolladas. El problema de Colombia es que tiene una de las productividades más bajas de América Latina, que ya en sí mismo como región la tiene más baja en el mundo. Comparado con Corea del Sur, por ejemplo, estamos años luz. ¿Por qué la productividad en Colombia es tan baja? Porque está monopolizada la mayor parte de los recursos. Y aquí, digamos, hay una discusión. ¿Para quién va el crédito? Para un grupo muy pequeño de personas. ¿Para quién va la educación de calidad? Para un grupo muy pequeño de personas. ¿Para quién va el espacio, por ejemplo, en el mundo rural? O el espacio virtual de la conectividad, que es una forma de industrialización fundamental, la economía del conocimiento. ¿Cuánta gente tiene conectividad en Colombia? Entonces, cuando miran las cifras, todo eso está concentrado.
La tierra fértil está ultra concentradísima, pero igual la conectividad. Y entonces tienes una economía amarrada por unos oligopolios que no la sueltan, no la dejan prosperar, no puede erupcionar. Tienes a las mayorías de la población sometidas a unas circunstancias de exclusión de las condiciones reales para producir riqueza. Entonces, ¿qué es lo que es un cambio en economía? Es soltar esa economía. Eso se llama iniciativa privada. Lo que pasa es que no es de 5, es de millones. Soltar el crédito hacia la sociedad, hacia la economía popular, por ejemplo. Soltar la educación hacia el conjunto de la sociedad. Por eso he propuesto un sistema de educación pública gratuito, pero de calidad. Soltarle el espacio para la producción, el de la conectividad, el de la tierra fértil, el del agua, el de los espacios urbanos. Si usted democratiza, que es la palabra que hay que usar, democratiza las condiciones para producir riqueza, tiene una primera fase que es de crecimiento de la producción, es decir, de puestos de trabajo, que es lo que hoy necesita la sociedad colombiana. Muchísimo. Si yo protejo las confecciones en Colombia de la competencia internacional, hay 1 millón de puestos de trabajo más. Permítame que Alberto Casas haga la última pregunta sobre el tema económico y avanzamos sobre otros temas, porque aquí Camila con Cayo, Ana, me están haciendo ojitos. Y estamos en la economía es un tema a veces aburridor, sí, pero ellas le tienen, de esos que comemos. Le tienen otros dulces para la garganta. Alberto, última pregunta del tema económico para el candidato Petro que le escucha. Señor candidato, usted ya se ha referido al hambre como el problema más inmediato y ha dicho que si es elegido presidente de la República, echaría mano de la emergencia económica. Y yo ya he planteado en este micrófono que el primer problema, la primera discusión, el primer debate que va a tener el presidente de la República elegido el 7 de agosto es la aplicación de ese artículo de la Constitución, porque usted ha dicho para qué y por qué es que lo va a usar, que es por el hambre, cosa que naturalmente es razonable. Lo que no veo es cómo conjugar esa preocupación con el artículo 215 de la Constitución, que habla solamente de hechos sobrevivientes y que para resolver problemas que no son sobrevivientes no se puede utilizar el artículo, sino que le toca apelar a leyes ordinarias del Congreso. ¿Cómo hace para enfrentar esa discusión? Es que el hambre que estamos viviendo hoy es sobreviniente. No estaba antes. Cuando una ciudad como Barranquilla tiene 7 de cada 10 personas que no comen 3 veces al día, no era que era así antes. Ahora se produjo. Y se produjo no solamente en Barranquilla, en diversas proporciones en todo el país. El hambre creció. Cuando la FAO, que después censuran, dice que Colombia está al borde de una hambruna, y es cierto, porque usted ya lo está viendo, yo lo venía percibiendo en las manifestaciones, y logré hablar del tema antes de la FAO, pero la FAO nos dio la razón y el DANE. Digamos, estamos a puertas de una situación catastrófica socialmente en virtud del hambre. No es el hambre que había antes, es un mayor hambre, es lo que se llama una hambruna que se produce ¿por qué? No porque no haya alimentos en la tienda, sino porque son muy caros. Y entonces el ingreso del colombiano medio, y la mayoría de los colombianos ya no le alcanza a comprar los alimentos necesarios. Es un tema coyuntural, sí, que tiene que ver con la caída del peso, que tiene que ver con unas políticas económicas anómalas, pero hoy hay un hecho sobreviniente. Hay muchísima más hambre en Colombia de la que había antes. Y hay que asumir la responsabilidad de frenarla, de disminuirla sustancialmente. Porque, y aquí, Alberto, este es el principal motivo, porque una persona con hambre
Cuando se trata de un niño o una niña, 1 de cada 5 niños en Colombia, menores de 7 años, hoy tiene hambre. Ese niño se come su cerebro para sobrevivir. Y cuando eso sucede en la quinta parte de la niñez colombiana, pierde la facultad normal del pensar. Imagínense la nación que tendremos en 30 años si nosotros no actuamos de inmediato para que eso deje de suceder. Y se pueden implementar unas políticas rápidas, que entre otras es reconstituir el IDEMA, para ponerlo en términos que ya conocíamos antes, que ya teníamos, pero que aquí un poco de magos en el gobierno destruyó. Nosotros ya teníamos las palancas para resolver problemas de hambre que surgen en la sociedad colombiana. No necesitaríamos hablar de emergencias o no, sino que todo eso lo destruyeron. Entonces un IDEMA hoy no existe. Hay que habilitar al Estado para comprar cosechas, para llevar los alimentos a la casa donde está el hambre en este momento en la niñez. Y hay que cambiar la política de insumos importados para producir alimentos, porque hay que regularlos ya, que implica subsidiarlos. Porque ¿de quién es la culpa? Si es que, pues de quien entregó la empresa Monómero Colombo-Venezolanos de Barranquilla, que producía los insumos agropecuarios en Colombia, a Guaidó, y la quebró, se la robaron, no hay una investigación de eso, se la robaron. Entonces ahora imagínense dónde importamos los insumos, que es el NPK, se llama eso, nitrógeno, potasio y fósforo, de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, ¿qué cree usted, adicional a que se cayó el peso de 2.000 a 4.000 pesos dólar, que está pasando en la estructura de producción de alimentos en Colombia? El agricultor está a punto de la quiebra, tiene que trasladar esos costos al precio. Por eso la inflación no es por emisión, la inflación es por importación. Y al trasladarlo al precio los eleva, si no quiebra, y al elevarlos, entonces el colombiano del común no puede comprar en la tienda lo suficiente para comer. Ese es el punto que hay que resolver de inmediato, porque una sociedad con hambre se mata a sí misma. Pues el tema es económico. Mire, el portal Bloomberg a esta hora abre con la siguiente crónica. ¿Por qué Colombia está observando votar por un candidato de izquierda? Y dice la corresponsal de Bloomberg, Andrea Jaramillo, que por primera vez en la historia un senador de izquierda podría llegar a ser presidente. Y lo primero que dice, recordando que ya hay un ejemplo en Chile y otro ejemplo en Perú, recientes, es que lo que plantea el candidato Petro es un cambio en la política económica del país en sus dos potentes recursos energéticos. Lo que acaba de decir el candidato, petróleo y carbón. ¿Qué le preocupa a los empresarios? Lo que acaba de responder el candidato, que se va a suspender las exploraciones que están en estudio en materia petrolera porque en esa nueva política económica que él quiere plantear, pues obviamente utilizará esta bonanza petrolera que se le acerca a Colombia, esos recursos millonarios los enfocará en otros desarrollos económicos. A propósito de Perú y de Chile, canceló el presidente de la República su viaje a Chile como lo habíamos sugerido, pero en Casa de Nariño insistían que no, que él iba a ir a Chile. No va a Chile. Sí, pues no, y sin embargo estamos confirmando porque nos dicen que mañana mismo está volando desde Washington. Delegó la ministra de Transporte. Increíble. Bueno, y en Gustavo Petro, que también me va a parecer. Gustavo Petro vuela hoy a Chile, ¿no? Yo vuelo hoy a Chile, exactamente. Y vamos a hablar allá de salud y de pensiones. Pues imagínese, en el país de las... Ojo con lo del petróleo, no es Petro el que lo dice, es el mundo. Bromberg, ahí usted me desmentirá porque no tengo bien la acaba de salir, senador. Bromberg es de Bromberg, el exalcalde de Nueva York. Michael. Que se ha sentado conmigo en una misma mesa a hablar, porque ambos, él como exalcalde de Nueva York y yo, cuando era alcalde de Bogotá, lideramos
la lucha contra el cambio climático. Él es un paladín de la necesidad de descarbonizar la economía. Y por eso estuvo en el encuentro de la COP en París. Y hablamos muy personal y profundamente de este tema. Entonces, esto no es Petro, es el mundo. No podemos seguir consumiendo petróleo y carbón porque se extingue la especie humana a través del cambio del clima que produce el consumo de estos productos. El mundo ha construido planes, eficaces o no es uno de los interrogantes, para desligarse del petróleo y del carbón. Y por eso Colombia tiene aquí es una oportunidad enorme. Es la Guajira exportando carbón mientras sus niños mueren de sed, o es las comunidades guayú de la Guajira con granjas solares convirtiendo el sol que les cae todos los días en energía eléctrica. Bueno, vamos al tema político. Camila con K tiene varios temas y vamos acelerando. ¿Por dónde quiere comenzar? Sí, pues yo quisiera preguntarle, desde el Centro Democrático le pidieron al Consejo Nacional Electoral investigar la financiación de su campaña presidencial y si estaría recibiendo recursos desde Venezuela, dicen en el partido. Quisiera preguntarle cómo está financiando su campaña y qué responder ante tantas suspicacias por sus eventos multitudinarios. Pues que la gente va a las plazas, ¿qué puedo yo hacer? Mejor, ¿no? ¿Qué tal que quedaran desocupadas? Pero el tema de la financiación es muy fácil. A mí en el 18 dijeron lo mismo, exactamente lo mismo. Me allanaron empresas, ahí sí no les da pena allanar empresas. Procesaron no sé cuántos procesos penales, etcétera. Lo único que descubrieron realmente fue que 2 profesoras habían colaborado en mi campaña con 150,000 pesos. Y el uribista, que era del Consejo Electoral, le dio pena iniciar el proceso, porque cómo iba a procesar a Petro, porque 2 profesoras aportaron 150,000 pesos cada una. Y digamos, la investigación en que terminó, tanta bulla que hicieron. Precisamente en la época electoral del 2018. Pero hoy... ¿Y qué es el resultado de la investigación hoy? 0 pesos de Venezuela, que no soy bobo. Soy estúpido para hacer una operación de ese estilo. Esto otra vez vuelven a repetirlo. La operación de la financiación de mi campaña hasta este momento, que está en línea, que está en red, por eso se conoce, pues es muy fácil. Es facilísimo, no se necesita mucho investigador para el tema. Nos hemos endeudado con una cooperativa financiera que se llama Confiar por 7,000 millones de pesos. Calculamos que podemos pagarle ese préstamo por el número de calculamos, ojalá no me vaya a pegar, porque ahí sí termino pidiendo trabajo aquí. Hay que multiplicar, pero dividir 7,000 por 1,800 y ahí está el número de votos que él cree que va a sacar. Exacto. El mínimo, pues. Pues si yo fallo, pido puesto aquí. Sí, porque si no fallo, pago el préstamo. Está embargado, ¿no? Sí, mi sueldo está embargado. O sea, usted no tiene tarjeta de crédito. Tengo dificultad. Si voy a pedir un préstamo en un banco para mí, porque esto no es para mí, esto es para la campaña. Pero si voy a pedir un préstamo para mí, no me lo dan. Porque estoy ahí en todas esas listas de embargados. Candidato, yo quiero que hablemos del señor Alex Flores, que está en la lista del Pacto Histórico aspirando al Senado, y esta semana, o la semana pasada más bien, lo conocimos por un video de la candidata a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal. El señor salía bajándola de la tarima, empujándola, y otras mujeres dijeron que también las había agredido. Usted dijo que cualquier persona se puede equivocar, por supuesto que todo estaba superado, pero yo quiero ahondar en el señor Alex Flores, porque no es el único cuestionamiento que él tiene. Él tiene denuncias de violencia intrafamiliar hacia su exesposa. Él además tiene una investigación que hizo el colombiano, contratos corbatas en el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Medellín. Le exigieron, por testimonios que dieron los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, parte del sueldo para financiar su campaña.
El señor, además, cuando chocó las camionetas del Consejo de Medellín, ocultó esa información. Yo le pregunto, ¿a usted le parece correcto que un señor con esos cuestionamientos esté en el número 11 de la lista, por encima de otros candidatos que han trabajado y sobre todo después de lo que dijo Francia Márquez, que a ella le dejaron a sus candidatos afro por fuera por meter a este señor que es Cota Daniel Quintero? A ver, yo creo que tú estás enredando dos temas en la misma pregunta. Una, la discusión política que hay en Medellín alrededor de la alcaldía de Daniel Quintero y su grupo y sus amigos, que ganaron la alcaldía con el voto popular. Esa es una discusión. Y la podemos dar porque a mí me parece muy interesante lo que pasa en Medellín alrededor de esa alcaldía y de la lucha que ha librado en contra de un grupo económico, y aquí es donde aparecen los problemas, porque ese grupo económico creyó que tenía todo el derecho, y no lo tiene, de apropiarse de facto de las empresas públicas de Medellín. Y ese es un tema, claro, es tan poderoso ese grupo, que entonces viene una avalancha contra el alcalde y todos sus copartidarios, que no es de mi grupo político. Y una revocatoria, ¿no? Una revocatoria, pero esa es una discusión, una discusión que podemos dar, porque a mí me parece que el alcalde de Medellín tiene razón, y que la empresa pública de Medellín debe ser pública, hasta que no diga el Consejo lo contrario, la privaticen, pues eso ya es otra cosa, pero mientras sea pública, es pública. Otra cosa ya es el tema de la tarima y de las indicaciones a nivel personal que se le puede hacer a Alex Flores. Yo de lo que conozco en las tarimas, porque es que yo me la paso en las tarimas. En las tarimas siempre hay codazos, de hombres, de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, de mujeres y de hombres contra mí, porque la intención de estar cerca de mí pues, es un tema electoral ahí, a mí me parece bastante tonto, pero sucede. Yo he estado a punto de caerme de las tarimas, pues suben 20, 30 personas todas a ver quién queda más cerca de la foto a Petro, y hasta el punto que yo quedo ahí en el borde. Y he dado instrucciones en el sentido de que incluso, pues por lo menos haya una distancia, por razones de seguridad además, por otros criterios. A Susana, quien la descubre para la vida política, no soy yo. Y dije, pues la niña que sale en el concierto del Pacto. En el concierto, a mí me pareció una imagen, yo no la conocía, me pareció una imagen fuertísima, digamos, poderosa. Y entonces terminamos conociéndonos y le propuse que fuera candidata. Y yo quería que fuera la cabeza de lista, porque he luchado porque las mujeres, yo logré, y me costó muchísimo trabajo que la lista fuera cerrada y cremallera a propósito de las señoras de Miami, que por eso es que no tienen número. ¿Para qué? Para que la mitad de las curules fueran al menos de mujeres. Y con Susana hemos hecho un gran esfuerzo en ese medio de lograr sostenerla, una persona que por primera vez entra a la acción, digamos, político-electoral. Ahora, si este señor se disculpa, pues yo creo que hasta ahí llega. Ahora, pasa a otros temas. Que yo me preocupé, tú lo has dicho en las redes, un poco de cosas que sucedieron. Entonces yo hablé con la ex esposa o ex compañera de Alex. Ella vino aquí a un acto, Johanna se llama. Y le pregunté, bueno, ¿cómo es? Y Johanna misma, de frente mío y en redes y públicamente, dice que esas informaciones no son ciertas. Y claro, nos podemos ya meter en un mundo más complejo allí, pero si ella dice que no es cierto, ¿por qué yo tengo que desconfiar de eso en este momento, digamos? Pues yo creo más bien que hay un ambiente, porque no hay una crítica sobre por qué Aida Merlano estuvo a punto de morir, por qué no hay una investigación sobre los hombres que llevaron a una mujer a una condición tal, siendo senadora de la República, de prácticamente de destrucción física. Ahí no hay nada.
Sí. Pero si un militante del pacto histórico termina enrollado en los codazos que se dan en todas las tarimas de todos los partidos, entonces ahí sí es un escándalo. ¿Y los contratos corbata, candidato? Yo no conozco, digamos, hasta donde yo sé, el señor Alex Flores está habilitado completamente para ser candidato al Senado. Conociéndolo ya personalmente, pues yo lo conozco ahora, a mí me parece una figura que puede dar mucho en el liderazgo político caribeño, porque él es de origen cartagenero, y antioqueño, porque fue concejal en Antioquia, en defensa de la administración del alcalde Quintero. Es lo que yo veo, que puede dar mucho. Está iniciando una carrera política. Ahora, el gran pecado de Alex es haberse metido en la lista del pacto, porque ahí se vuelve el objeto de la crítica. Crítica que no hay en los otros partidos, aún produciéndose cosas peores. Mira, la disputa entre los candidatos en una misma lista es virulenta. Sí. Solo mira Macías y la señora Cabal. Claro, a mí me encanta defender a la señora Cabal. A mí me gusta la señora Cabal. Sobre todo en un ataque como el de Macías. Sí. Porque yo veo a Macías, bueno, ese es el nivel del Centro Democrático, pero ahí no hay un escándalo. Para nada. En cambio, aquí hay un roce y entonces se vuelve escándalo. Y no me parece. Sí. Ahora, pueden suceder, puede que, digamos, cuando el río, ¿cómo es que dice? Claro, es que suena. Hubo una investigación del colombiano, por eso también se le pregunta, es que, hay testimonios, hay pruebas. Sí, colega periodista, pero es que el colombiano, ¿a quién pertenece? El colombiano me ataca todos los días. Sí, alcalde, me hace un censurado de las entrevistas. ¿A quién pertenece el colombiano? Candidato, al grupo empresarial antioqueño, que es precisamente el grupo que tiene el conflicto en Hidroituango y en EPM con el alcalde Quintero. Candidato, yo quiero que nos detengamos en el punto de la registraduría y la democracia. Porque usted ha insistido en debates, en tarima, que en Colombia no hay democracia. Y sin embargo usted es candidato a la presidencia de la República. Es senador de la República con una votación importantísima. Fue alcalde de Bogotá, elegido democráticamente. ¿Cómo así que en Colombia no hay democracia? ¿En qué punto se perdió la democracia cuando usted está aquí en una emisora en donde han hablado hace 2 días el candidato que lidera la consulta de centro, ayer el candidato que lidera la consulta de la derecha, usted hoy que lidera la consulta de la izquierda? ¿No hay democracia en Colombia? ¿Y quién les dijo a ustedes que la democracia es que haya elecciones? Bajo Stalin habían elecciones. Y bajo Fidel Castro también. Y bajo Maduro también. Y entonces, democracia es igual a elecciones. ¿En Venezuela no hay democracia? Y en Venezuela no hay democracia y hay elecciones. Porque es que la democracia no es que haya elecciones, simplemente. ¿Y usted llegó a la alcaldía entonces cómo? Ahí no me sacaron a gorrazo limpio. Eso es democracia. Pero no hablemos de mí. ¿Usted cree que hay democracia en un país donde asesinan 6.402 jóvenes con balas oficiales del gobierno? Inocentes. Eso se llama crimen contra la humanidad. ¿Usted cree que eso es democracia? Puede haber democracia cuando hay un crimen contra la humanidad. Eso no es democracia. ¿Usted cree que hay democracia cuando una sociedad es absurdamente desigual socialmente como la colombiana? La democracia no es posible en la desigualdad extrema. En la desigualdad extrema es posible el esclavismo, pero no la democracia. Es posible el genocidio, pero no la democracia. Usted no puede igualar democracia con elecciones porque Pinochet hacía elecciones, Franco hacía elecciones. Los plebiscitos los hacían todos los dictadores. No, la democracia consiste en que el poder se disgregue. La democracia consiste en que la sociedad sea dueña del Estado. ¿Quién es el dueño del Estado colombiano hoy? Un régimen de corrupción. Es un sistema de corrupción. No es la ciudadanía la dueña del Estado. Mientras la ciudadanía no sea la dueña del Estado, no hay democracia. La tarea que nosotros nos proponemos, sí sobrevivimos. Porque mira qué democracia.
que uno tiene que pensar, si es que sobrevivimos, pues es precisamente construir una democracia en Colombia. Eso es lo que le estamos proponiendo. Está dibujada, no hay que soñarla simplemente como un artificio, es lo que está escrito en la Constitución del 91. Aplicar la Constitución del 91. Pero mire, sobre el tema es la posibilidad democrática de Colombia. Sobre el tema de democracia, candidato, Alberto Casas aquí ha expresado una preocupación que me parece absolutamente válida. Dice que el problema no es el día de la elección de presidente en la segunda vuelta, o si hay presidente en la primera vuelta, lo cual pues parecería muy imposible por la cantidad de indecisos. Pero hay una segunda vuelta y hay un nuevo presidente elegido. El problema es el día después, que ese presidente cuestione el aparato electoral o la manera como se adelantó el proceso electoral. Y por eso es muy importante la claridad con un hombre que hoy tiene la más alta posibilidad de ganar las elecciones, que es usted. ¿Usted hoy está o no está tranquilo con la registraduría? Mira lo que está sucediendo en Miami. A mí me criticó Pastrana. ¿Hoy le hizo trino? ¿Otra vez? Sí, hoy otra vez le hizo trino. Bueno, no sé qué dirá hoy, pero digamos, porque yo en una reunión colectiva de empresarios, precisamente brindando confianzas, los empresarios más importantes de España, y ahí estaba el Banco Santander, y no en ejecutivos que mandaban, sino la presidenta, el BBVA, bueno, y estaba Indra. Y le hice la pregunta a Indra, porque estaba muy interesado en saberlo. Ya se la había hecho al registrador. Indra cuenta los datos desde la mesa o desde lo que le dice la registraduría. Y la respuesta fue desde lo que me dice la registraduría. Entonces, el Indra no nos sirve para detener el fraude, si es que va a haber. El fraude se hace en la mesa. ¿Cómo se hace en la mesa? Con jurados homogéneos. ¿Qué es lo que ustedes mismos denunciaron hace unos en relación a Miami? Pues claro, es que el cónsul, los funcionarios son del gobierno. Es más, son activistas de la más extrema derecha del uribismo que mandan a Miami. Ni siquiera del uribismo, de la extrema derecha del uribismo. Ahí hay varios diletantes de Twitter y ellos son los que organizan las elecciones, cuidan el voto y hasta escrutan. Y entonces, bueno, pero fíjate, senador, Miami no elige presidente. En Miami la abstención es del 95%. Si la competencia es cerrada, que no sabemos, eso no lo podemos predeterminar. Si la competencia es cerrada, Miami, pues, como hace respecto a Estados Unidos, Miami podría determinar quién es el presidente y ahí ya no hay transparencia en el voto. Ahí ya no hay transparencia en el voto. O si fuésemos a los casos de compra del voto, pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente: cuando un alcalde puede poner los jurados, que son sus contratistas, sucede exactamente lo mismo que en Miami. Es decir, pueden alterar las actas. Y ese es el fraude. Y eso no lo cuenta Indra. Y por eso todo este tema de Pastrana... ¿Y por eso usted no firmó el pacto? ¿Cuál pacto? El pacto que le propuso el gobierno, que firmaron todos los candidatos. El de ayer, el Pacto por la Vida y la No Violencia, que suscribieron todos los candidatos en Casa de Nariño, menos el Pacto Histórico. Sí, acaba el señor Fico de decir que Colombia Humana está ligada a la FARC y que es un movimiento guerrillero. ¿Qué pacto vamos a firmar en esas circunstancias? Lo cierto es que los jurados homogéneos se pueden producir en Colombia, porque la mayoría de los alcaldes están hoy en la nómina del gobierno. O sea, ¿hay posibilidades de que usted no reconozca las elecciones? Si hay fraude, no. Si los datos que aparecen son fehacientemente... Pero para usted el lunes, después del domingo de elecciones, ¿qué es fraude? Pues que hayan robado los votos. ¿Pero qué le indicaría a usted que le robaron los votos? Nosotros vamos a tener... Por ejemplo, que perdió. Si usted pierde, ¿hubo fraude? Nosotros vamos a tener 120,000 testigos electorales en cada mesa uno. Y vamos a tener un reporte. Ese es nuestro derecho, eso es lo que dice la ley.
Si ese reporte muestra falencias reales en las mesas, como ya está sucediendo en Miami, que empezaron ya las elecciones internacionales, pues nosotros tenemos que decirlo. No nos vamos a callar. Listo. ¿Qué quiere decir no nos vamos a callar? Pues a decir que hubo un fraude. ¿Que hubo un fraude? ¿No reconoce usted el nuevo presidente? No sabemos, porque lo que se surge después de esa constatación, de acuerdo a la ley, es que hay que exigir el conteo voto por voto. Pero candidato, en el colegio, yo no sé si usted usó esa expresión, mano y gol es gol. Es decir, que si usted gana y hubo fraude, no le importa. Igual, los otros pueden pedir también lo mismo. Si los hechos de la veeduría electoral muestran una distancia entre la realidad electoral ciudadana y lo que dice la registraduría, entonces hay que contar voto por voto. Es decir, pongámoslo en cifras. ¿Por qué hay que tener temor de que cuenten voto por voto? Pongámoslo en cifras. Eso se hace en todas las democracias del mundo. Pongámoslo en cifras. Si usted gana las elecciones, pues serán los otros los que pataleen. Pero si usted pierde las elecciones y las pierde por un margen muy estrecho, las pierde por 200,000 votos, ¿o cuál es el margen que a usted no le refleja la realidad que usted cree que es? Eso no depende del margen. Depende de la información que salga de la mesa. Si de 120,000 mesas, 11,000, 12,000 mesas son erradas, es el 10%. O hay cuestionamiento, estamos ante un problema real. Ya lo veremos, porque eso no lo podemos determinar ahora. Lo primero es que ojalá que no pase. Pues yo le he pedido a la registraduría y he hablado muchas veces con el registrador. Hicimos una ley recién. Yo participé en eso. No en todas las gané, pero puse artículos, etcétera. La Corte Constitucional no evacuó porque es estatutario, entonces la Corte tiene que estudiarla primero y ahí quedó. Es decir, la ley no se aplica, se aplica la vieja. Y la vieja ya sabemos que es la vieja ley, los viejos softwares, los viejos mecanismos están viciados por decisión judicial de la máxima instancia administrativa, que es el Consejo de Estado. Ya dijo, los softwares son vulnerables, el sistema electoral colombiano es vulnerable. Hubo un fraude, caso Mira. Entonces, digamos, ante esa sentencia, nosotros construimos otra ley, hablamos con el registrador, la ley no pasó, no ha pasado. La ley se aprobó en el Congreso, pero no ha pasado en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar las elecciones. Sí. Pedirle a la ciudadanía que si su mayoría está decidida al cambio político en Colombia, 120,000 personas se nos puedan juntar en cuidar esos votos mesa por mesa, con los mecanismos que nos da la ley. No estamos hablando de quebrantarla, estamos hablando de usar la ley. Si hay anomalías como las que se han recogido en el pasado, hay que ponerlas, denunciarlas. Si las anomalías son gruesas, entonces hay que decirlo y hay que pedir un conteo voto por voto. Candidato, esta es la última pregunta sobre política y sobre elecciones. Queremos irnos a unas 2 o 3 preguntas en el tema internacional. Aquí tenemos una polla interna sobre cuántos senadores saca el pacto histórico, pero nos falta, tenemos la casilla suya desocupada. Tenemos desde modestos 12 senadores hasta hipotéticos 40 senadores. Hay para todos los gustos. ¿Cuántos le anota usted? Si fuese por las encuestas, entre 20 y 30. Pero como están comprando votos, y eso no aparece en las encuestas, y esa es la realidad de la vida, entonces todo depende de ese elector al cual le quieren comprar el voto. Todo depende de él. Su corazón está con nosotros, pero su bolsillo está vacío. ¿Qué pesa más en un país con hambre? Entonces, si nuestro esfuerzo fue suficiente para mover el corazón, ganamos. Si no,
El bolsillo es más poderoso. Bueno, pero hay que pensar siempre por el lado derecho, por el lado correcto de la vida. Le voy a poner entonces 25. Entre 20 y 30. Deja ahí. Esta pregunta viene desde Miami. Ana le escucha el senador Gustavo Petro. Senador, en Estados Unidos congresistas como María Elvira Salazar en su momento lo han tildado a usted como marxista, terrorista, bueno, etcétera. Y la pregunta es sobre las relaciones con Estados Unidos, pues el aliado más importante. Si usted llega a ser presidente, senador Petro, ya usted, no sé, ha tenido algún tipo de contacto con la Casa Blanca, o cómo usted espera poder alinear esas asperezas específicamente con los congresistas, que en el caso de la que citaba es republicana. Esa congresista se eligió por fraude, porque intervino el dinero y Uribe en su elección. Y por eso habla como habla. Y ese es su papel, para eso la pusieron ahí. Pero yo siempre he tenido, contesto su pregunta, buenas relaciones con la bancada demócrata del Congreso de los Estados Unidos. Varias veces he ido. He hablado con muchísimos, decenas de congresistas en múltiples ocasiones. Recuerdo incluso a Edward Kennedy, al cual le debo la vida, porque logró hacer una carta de unos 40 congresistas, senadores y representantes, que envió a Uribe cuando él era presidente, abogando por mi vida. Y eso fue fundamental en la época en que yo estaba haciendo los debates sobre el paramilitarismo. Entonces siempre hemos tenido una relación estrecha con sectores del Partido Demócrata, cuando ha estado en la oposición o cuando ha estado en el gobierno. Ahora ellos están en el gobierno. Yo participé, la última vez que fui a Estados Unidos, antes del COVID, fue precisamente a un congreso, le llaman el caucus progresista. Estaba toda la bancada progresista del Partido Demócrata reunido. Hablé con Bernie Sanders personalmente. Y allí hay unas relaciones, digamos, que podemos potenciar si ganamos las elecciones en Colombia. Ya respecto al Estado, pues obviamente, que es mucho más complejo que una relación política con el Partido Demócrata, yo aspiro a que podamos poner y construir una agenda común. La agenda común es la lucha contra el cambio climático. Es ahí donde quiero poner el énfasis, no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo. Pero creo que específicamente con Estados Unidos podría ser provechoso, en el sentido de que es una nueva agenda, y que tanto el gobierno de los Estados Unidos, Biden, como nosotros, tenemos puntos de concordancia muy grandes alrededor de lo que se debe hacer al frente de este tema. Vamos a ver si la prioridad de la política internacional de Colombia, si ganamos las elecciones, es la lucha contra el cambio climático, es decir, la lucha por la vida a escala mundial, hasta donde podamos desarrollar esa actividad. Y en segundo lugar, la defensa de los derechos de las ciudadanías colombianas que están en otros países, incluso la mayoría en forma ilegal. Y esa debe ser una actividad preponderante, digamos, de la diplomacia colombiana, lograr conseguir esos derechos para nuestra ciudadanía en cualquier parte del mundo. La última pregunta desde Washington, Yari. Sí, candidato, precisamente hablando de diplomacia. Quiero preguntarle acerca de la embajada aquí en Washington. Vimos el papel que ha tenido el embajador Pinzón en estos últimos meses. ¿Usted qué piensa con respecto a esa vacante? ¿Le pediría a Pinzón que siga para que sea como un puente de transición en su gobierno de ganar? ¿O tienen pensado a otra persona que sirva efectivamente la diplomacia en una embajada tan importante para ustedes? Pondría allí un embajador negro y demócrata. Ahí tiene usted primicia, embajador negro y demócrata. Entonces no es Pinzón.
¿Por qué? Porque le tocaría tostarse un poco. Le tocaría broncearse. Por razón de las dos. Sí, le tocaría broncearse mucho. Alberto quiere hacer la última pregunta y más faltaba. Adelante, Alberto, que ya se nos va el senador Petro. Señor don Gustavo, quiero hacerle la pregunta más desagradable de todas. Tiene que ver con lo siguiente. No se especializa en eso. Tiene que ver con lo siguiente. En Colombia no matan presidentes, pero matan candidatos. ¿Tiene temor de que lo maten? Mira, nosotros hemos tenido varias emergencias por informaciones, uno nunca sabe si son ciertas o no, pero siempre hay que cuidarlas. Y yo he tenido ya en varias tarimas la triste situación en que trato de improvisar un discurso, que a mí me encanta eso. Es una forma casi que artística de la política y esperar que suene un disparo por las informaciones que se han tenido. Incluso usted lo puede ver, los escoltas están más nerviosos de lo acostumbrado con unas cosas ahí, unos escudos de blindaje, y entonces están muy cerca de mí, están a la espera del sonido y de la rapidez, porque todo depende de la rapidez, pero hemos tenido ya en 2 o 3 ocasiones eso, y es horrible, la verdad es muy feo. Claro, mucha gente dice, pues no siga en la tarima, no haga más discurso. Pero digamos, a mí me gusta la posibilidad de expresarme en la plaza pública, porque la plaza pública es el ágora, el viejo ágora griego donde nació la política y la democracia. Entonces, sí es difícil. No trato no pensar en eso, porque si no se vuelve uno paranoico y termina viendo las cosas que no son. Y eso también es otro problema, pero sí ha ocurrido y eso está ahí, vigente. Yo creo que hay muchas personas poderosas en Colombia, preocupadas con que yo gane, pero que saben que lo que menos debe hacerse es que pase eso. Es decir, que asesinen al candidato. Pero desgraciadamente hay mucho loco, mucha gente que con el discurso aprietas el gatillo. Entonces alguien lanza un discurso virulento, como tantos que hemos oído, y otro aprieta el gatillo. Y ese otro está pues desquiciado o lo que sea, pero no hace la misma valoración de lo que podría ocurrir en un país si algo así pudiera pasar. Pero digamos, las circunstancias están ahí, se van a agravar ahora. Yo tengo que hacer ahí una especie de acto reflexivo, siempre lo hago, y me enfrento, digamos, a la circunstancia, que es poder hablar al mismo tiempo que esperar lo que no se debería estar esperando. Candidato, ¿usted cree que Vargas Lleras se va a meter? Yo pienso que ya él hizo una jugada, llamémoslo así, inteligente, porque al proponer una candidatura presidencial de Cambio Radical le quita el partido a Char, que se inscribió por firmas. Jurídicamente, Char en este momento perdió el partido. Y entonces ya ahí de entrada, pues el ganador es Vargas Lleras. Muy inteligente, eso es una jugada de abogado. Ahora, de ahí a la jugada de político, que es diferente, pues ya es otro, porque él tiene que valorar. Él ha estado conmigo en varias campañas, yo lo conozco. Y yo le tengo cierta admiración, porque es un guerrero. Y que pueda dirigir Cambio Radical en vez de Char, pues yo creo que es positivo. Pero ya la valoración de una campaña, del impacto que puede haber sobre una sociedad en un medio muy competido por el voto de derecha, que viene a menos, puede ser ya, yo lo pensaría, pero en eso no me meto porque cada persona tiene su derecho a elegir y a ser elegido. Alejandro Gaviria, si pierde la consulta y se acerca a usted, ¿usted lo recibe solo o con
los apoyos políticos que tiene por estos días? Digamos, yo lo escribo dentro de una... Yo lo conozco, digamos, he dialogado con él en los debates, termino siempre hablando con él porque expresa argumentos. Los otros candidatos no, en general. No he podido encontrar argumentos en los otros candidatos. O sea, ¿le gusta? A mí me gusta el debate intelectual, pues, por mi propia existencia. O sea, sí lo recibe. ¿Y la compañía? Sí lo recibe, pero le dice, deja a sus amigos allá. Aquí yo lo inscribiría dentro de lo que llamo el liberalismo, que incluye el partido, pero no lo agota. Es el liberalismo más amplio. El liberalismo tiene hoy un conflicto dentro de sí, de tipo ideológico. O recurrir a las viejas banderas progresistas que dejó en el pasado, que es lo que yo estoy propugnando por levantar de nuevo, las de López Pumarejo, Gaitán, etcétera. O caer en el neoliberalismo, que es lo que hizo recientemente, que es como agua y aceite. Son dos visiones completamente diferentes dentro de una misma corriente de pensamiento. Yo le he pedido al liberalismo públicamente una rectificación para salir del neoliberalismo, es decir, de esa ideología que hace de los derechos de la gente negocios, y volver a retomar lo que era la corriente liberal de la Revolución en Marcha. Y finalmente... Esperemos, yo estoy esperando un poco. Finalmente, ¿qué va a hacer con Piedad Córdoba? El pacto logró, antes de hacer listas y todo eso, y duró mucho tiempo, motivado entre otras por las mujeres, un protocolo de ética y unos instrumentos que no se han estrenado, pues están recién hechos. Y incluso en esas discusiones, en algunas participé mirando lo que había sido en el pasado ciertas rupturas éticas y más que éticas, como el caso Moreno Rojas en los tiempos del polo democrático. Y ayer en un debate dije públicamente que hay que usarlos. O sea, que hay que estrenar los instrumentos, ahí se verá públicamente su eficacia, y abordar los casos que se han puesto en discusión. Que el más fregado, por lo que yo he podido leer, es el de Piedad Córdoba. Ahí sí, digamos, con nuestra pasada discusión, porque los indicios son graves, digamos, son fuertes. Y eso debe ser discutido políticamente. No simplemente, obviamente será discutido penalmente, pero debe ser discutido políticamente desde la ética política en el pacto histórico de manera abierta, de frente, ante la sociedad. Candidato, muchas gracias por visitar estos estudios de W Radio, por su tiempo, por su amabilidad, por las preguntas cómodas e incómodas, por hablar de Dios. Nos faltó Foucault, en fin, nos faltó su tren, nos faltaron los plátanos, nos faltó un poco más de su familia, pero el tiempo se ha agotado. Le quiero desear mucha suerte a usted, a su equipo, al colectivo político que usted lidera el próximo domingo, y lo que siempre decimos, si a usted le va bien a Colombia. Bueno, gracias Julio y a todos sus colegas muy amables. Las preguntas siempre son cómodas, digamos, cuando, digamos, la labor del periodista y del político son similares, son comunicadores sociales ambos, por eso es tensionante la relación entre ambos, pero es la comunicación social la que impide la violencia. Entonces, entre más comuniquemos, mejor. Y un saludo a todos los oyentes y los espero el 13 de marzo. Hay que pedir, ya se escuchó en Miami, ya perdimos un voto allá, fíjese. Me acabo de enterar aquí gracias a su emisora, pero hay que pedir el tarjetón de la consulta presidencial y márquenme ahí la cara, así sea con desconfianza. Y si es con mucho amor, mejor. Y votar por el pacto.
Sí, no le voy a decir. Gracias, senador, te quiero. Te quiero mucho. No, ya nos dijo por Instagram. Sí, te quiero claro, mucho. me dijo que me quería y corazoncito. Y corazoncito. Senador, teníamos esa curiosidad. ¿Quién es o es un colectivo? ¿O hay un genio de la publicidad en su campaña? No, ahí Va a decepcionar a mucha gente, Julio. No, hay un poco de gente metiendo las manos en eso. O sea, son varios. Yo creo más en la figura de la red, por ahora, pero ahora es que entramos a definir todo eso. Bueno. Porque hasta ahora esto ha sido el preludio. Candidato, mucha suerte, muchas gracias. Bueno, gracias a todas y todos ustedes. Hasta la próxima.